Buenas tardes compañeros y compañeras. En el siguiente video explicaremos a detalle sobre el problema de ingeniería resuelto con métodos numéricos. Mi compañera Diana les dará una breve introducción sobre la base de dicho problema. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un aislante o como un conductor dependiendo de ciertos factores como pueden ser la temperatura, la presión, los campos eléctricos o magnéticos. Los semiconductores tienen una estructura cristalina muy ordenada. En él, los átomos se encuentran en una especie de rejilla y que dan la forma al material. La rejilla no es otra cosa que los enlaces químicos resultantes de la interacción entre los átomos. El tema base para este problema es el entendimiento de los semiconductores en equilibrio térmico, o sea, temperatura constante. El enlace en cuestión es un enlace covalente que busca compartir los electrones. La temperatura se asocia a la velocidad promedio de sus partículas y por ende a su energía cinética. Se sabe que a mayor temperatura, mayor energía en el entorno. Para resolverlo, debemos relacionarlo a mecánica estadística, donde definen a las densidades de estados energéticos de las bandas de conducción y valencia, como se pueden ver en las ecuaciones a continuación. Como pueden ver en las dos ecuaciones, cada una de ellas depende tanto de las masas respectivas de los electrones y de los huecos, como de la energía de la banda de conducción, y en la segunda ecuación depende de la energía de la banda de valencia, lo que permite que podamos conocer estos valores de energía y los podamos sustituir en la segunda ecuación que aparece más abajo. Así podemos conocer la probabilidad de que en un estado energético esté ocupado. Se necesita saber la densidad de probabilidad de ocupación de los estados para poder saber de que esta función depende de la energía y de la temperatura. Debemos determinar la probabilidad de ocupación de un determinado estado energético que viene dado por la siguiente ecuación. Esta ecuación viene relacionada a la distribución de Fermi-Dirac. Esta ecuación permite contar los estados en que están ocupados a cierta energía y a cierta temperatura. A bajas temperaturas, esta función de probabilidad se asemeja a un escalón unitario. Significa que las partículas se agrupan desde el nivel de energía más bajo hasta el más alto, siguiendo el principio de exclusión de Pauli. Estos son los fermiones. Esto tiene exactamente el mismo comportamiento que esperamos encontrar en la banda de valencia. Haciendo las debidas aproximaciones en la ecuación anterior, y si integramos la función de densidad de probabilidad, tenemos la expresión que está definida por la integral que va desde la energía hasta el infinito. El resultado nos muestra algo que la intuición nos predecía de manera natural, que la cantidad de electrones en la banda de conducción, N, es mayor cuando la temperatura aumenta. Si queremos encontrar el valor de las concentraciones, debemos calcular los estados energéticos de la banda de valencia que no están ocupados. Es decir, la función de densidad de probabilidad sería 1 menos la probabilidad de ocupación de un determinado estado energético, como pueden ver en la ecuación más abajo. Decimos que el semiconductor es intrínseco cuando tenemos el mismo número de electrones en la banda de conducción que de huecos en la banda de valencia. Esto se da cuando tenemos, por ejemplo, silicio sin ninguna impureza. De ahí es donde podemos partir de que el problema a tratar se trata de determinar la densidad del lubricante hecho de silicio. Usando las expresiones anteriores, podemos ver que el producto de la concentración de electrones y la concentración de huecos en un semiconductor intrínseco es constante y depende de la diferencia de energía de las bandas. Podemos ver en la expresión que N sub I y P sub I se conocen como la densidad de electrones intrínseca y la densidad de huecos intrínseca, como pudimos ver anteriormente. Aunque el conductor no sea intrínseca, generalmente se suele expresar sus propiedades como si fuera un semiconductor intrínseco a temperatura constante. Ahora bien, se debe de cumplir la ecuación de la conservación de la carga.
En un semiconductor, el equilibrio térmico, el balance de las cargas positivas y negativas debe ser neutro en todo el semiconductor. Así que se debe cumplir la propiedad que pueden ver en la ecuación siguiente, donde N sub D y N sub A es la concentración volumétrica de electrones y la concentración volumétrica de huecos. Siguiendo el mismo análisis para las siguientes ecuaciones que pueden ver, logramos deducir poco a poco la ecuación en la que nos presenta el problema. Tomando el valor máximo, tendremos el resultado de que N es igual a 1/2 de la densidad del lubricante más la raíz cuadrada de la densidad del lubricante al cuadrado más 4 veces N sub I. Si queremos encontrar la resistividad del semiconductor, necesitamos encontrar la relación entre la resistividad, la carga, la densidad de carga electrónica para la capa de conducción y la movilidad de los electrones. Teniendo dichos datos, podremos sustituirlo en la ecuación principal vista anteriormente y podríamos obtener el valor de la densidad de lubricante de sílice. El problema a tratar nos indica que la resistividad de un lubricante de sílice se basa en la carga Q de un electrón, la densidad del electrón y la movilidad del electrón. Estos parámetros nos permiten encontrar las ecuaciones vistas anteriormente y poder deducirlas. El problema nos brinda el valor de los parámetros y nos pide calcular la densidad del lubricante de sílice. Utilizando un software matemático e ingresando los parámetros, tanto como las ecuaciones, podemos llegar al resultado de que el lubricante de sílice tiene un valor aproximado de 9.2775 por 10 a la 9. Bien, a continuación se presenta lo que es el código que se utilizó para que MATLAB pueda desarrollar el problema antes mencionado utilizando lo que es el método de bisección. En este programa no se pide que uno ingrese una función, ya que este programa trabaja con semiconductores en general en equilibrio térmico. O sea, básicamente solo hay que poner los datos, los diferentes datos del problema, sea ya como temperatura inicial, temperatura final, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a correr lo que es el programa. Esto nos trae lo que es esta interfaz gráfica, que como les mencionaba anteriormente, no se pide que uno ingrese la función, ya que ya está en el programa. Aquí solo hay que ingresar los parámetros, como había mencionado, temperatura inicial, temperatura final, la movilidad inicial, que esta es de 1350 centímetros cuadrados, lo que es la densidad del electrón, que esta es igual a 6.21 por 10 elevada a la 9. La carga, que la carga es de 1.7 por 10 elevada a la menos 19. Listo. El método a utilizar en este caso, pues solo está el método de bisección. El intervalo, que nuestro intervalo va de hacia este número de aquí, que es el intervalo en el que pudimos encontrar la raíz, y nuestro grado de precisión es de 0.0001. Excelente. Entonces clicamos en lo que es calcular. Una vez presionamos en calcular, esto nos trae lo que es la solución aproximada a la precisión, ¿verdad? El grado de precisión, que fue el grado de precisión que pusimos, y el comportamiento gráfico de nuestra función, ¿verdad? Lo que son los ejes de X y Y. Y como podemos comparar, ¿verdad?, con los dos programas, en el anterior pues fue matemática, en este método de disección pues hay un grado de exactitud mayor al de matemática, ya que en matemática pues redondea lo que es el término,
Aquí pues como podemos ver todavía tenemos otra cifra significativa, lo que nos brinda pues una mayor precisión. Esta fue la resolución del problema para el cálculo del lubricante de sílice, utilizando métodos matemáticos y la interfaz MATLAB. Muchas gracias por su atención.